Estamos en el mensaje número 73 de Efesios. Nuestro tema, el tema que corresponde en esta hora, ¿qué es lo que divide a la iglesia? Ese es nuestro tema, es como una pregunta, pero a la vez, al mismo tiempo, la vamos a contestar. ¿Qué es lo que divide a la iglesia? Y la respuesta es las ordenanzas. ¿Qué es lo que divide a la iglesia? Las ordenanzas. Te invito a que abras tu Biblia. Vamos a leer todos Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Efesios 2, 11 al 18. Miren lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Muy bien, esa es nuestra lectura de este mensaje. Y tenemos que entender, hermanos, que hemos aprendido muchas cosas maravillosas en Efesios. Por ejemplo, aprendimos de que el beneplácito de Dios, el beneplácito de Dios es que Cristo se forme totalmente en su pueblo, en su iglesia, con el propósito de obtener una iglesia gloriosa. O sea, Él desea una iglesia gloriosa, y de la única manera que la iglesia puede llegar a ser una iglesia gloriosa es cuando Cristo se forja en los cristianos totalmente. Pero ahora vamos a ver que también Efesios nos ayuda a ver muchas cosas negativas que impiden que Dios logre su propósito eterno. Y es lo que vamos a centrarnos, porque empezamos con nuestro tema, ¿qué es lo que divide a la iglesia? ¿Qué es lo que divide a la iglesia? Y ya respondimos que son las ordenanzas. Entonces, Efesios nos muestra también que hay cosas negativas que impiden que Dios logre, porque la iglesia gloriosa es el propósito eterno de Dios. Y esas cosas negativas son las que predominan y obstaculizan para que Dios no logre su propósito. Y es por eso que nosotros tenemos que identificarlas, nosotros tenemos que saber cuáles son estas cosas. Y esas cosas negativas que están en la iglesia, que se han infiltrado en la vida de la iglesia, son las ordenanzas. Son las ordenanzas. Te dije que nuestro tema, ¿qué es lo que divide a la iglesia? Y te dije las ordenanzas, pero ahora necesitamos saber qué son las ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? Y las ordenanzas, oiga bien, las ordenanzas, de acuerdo a Efesios, son las formas o maneras en que nosotros expresamos nuestra vida cristiana, y también es la manera en que nosotros adoramos a Dios. Esas son las ordenanzas. Las ordenanzas son las formas en que nosotros expresamos nuestra vida cristiana o practicamos nuestra vida cristiana, y también la manera en que nosotros adoramos a Dios. Pero nosotros tenemos que saber que aquí donde leímos en Efesios capítulo 2, dice claramente que Cristo abolió en su carne las enemistades, porque esas ordenanzas en la iglesia del Señor, cuando estoy hablando de la iglesia
se está hablando de la iglesia universal, de esa iglesia, hermanos, que está en toda la tierra. Entonces vemos, hermanos, que esa iglesia, pues, tiene ordenanzas, y esas ordenanzas hace que haya enemistad en los cristianos, pero dice la Biblia, dice Pablo aquí, que Cristo ya abolió esas enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Los mandamientos de Dios se expresan por medio de las ordenanzas. Aunque todos tenemos maneras de adorar a Dios, todas las iglesias tienen una manera. Por ejemplo, en México hay hermanos que les gusta cantar las alabanzas con corridos. También usan la forma de, en algunos lugares usan el mariachi, etcétera, ¿no? Y otro país tiene otros gustos o usan otros instrumentos. Y bueno, todas esas cosas vienen a ser ordenanzas. Todos tenemos la manera de adorar a Dios. Otros se arrodillan, otros están parados, otros sentados ahí cantando himnos. Y bueno, son las maneras de adorar a Dios. Pero con lo que Pablo nos quiere transmitir en esta hora es de que se corre el riesgo de que nuestras prácticas se vuelvan ordenanzas. O sea que la manera de que nosotros adoramos a Dios, Dios nos da la libertad de que adoremos al Señor. Pero se corre el riesgo de que esas prácticas se vuelvan ordenanzas. Es decir, que nosotros las legalicemos. Entonces se vuelven ordenanzas o reglas en la iglesia local. Y si aquel grupo no adora de la manera que nosotros adoramos, pues ya lo vamos a ver mal y eso nos va a dividir. Si nosotros insistimos en que nuestras prácticas, o sea que nuestra manera de desarrollarnos como iglesia, es decir, nuestra manera de practicar la vida de la iglesia, se vuelven ordenanzas, entonces nosotros vamos a causar división. Y eso va a impedir que Dios obtenga lo que Él está buscando. ¿Y sabes qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? El nuevo hombre que es la iglesia. Entonces hoy vamos a considerar algunos puntos que nos van a ayudar a nosotros a ver con claridad lo que concierne a las ordenanzas. Y recuerda que dice Pablo aquí en Efesios 2:15 que eso Cristo ya lo abolió en la cruz, en su carne, dice. Entonces, y vamos a ver que estas cosas están en la vida de la iglesia, y son las que dividen. Recuerda, hermano, que nosotros debemos siempre orar para que Dios abra nuestros ojos. Abra nuestros ojos para ver que la manera de reunirnos, la manera de practicar nuestro culto, o las prácticas que hemos adquirido con el tiempo, puede ser que nos están dividiendo, separando de los hermanos. Te estoy hablando no solamente de los hermanos de la localidad donde estamos, sino que podemos dividirnos, que lo más común es que nos dividimos de otros hermanos de otras iglesias locales que están en otros lugares. Entonces recuerda que el beneplácito de Dios es obtener su iglesia como el nuevo hombre, que esa iglesia venga a ser un nuevo hombre, el nuevo hombre. Y de la única manera que Dios pueda lograr eso es que si Cristo se forma totalmente en nosotros. Por eso estamos insistiendo, repitiendo para que usted se le quede, de que no hay otra manera de que nosotros vengamos a ser una iglesia que complace a Dios, porque la iglesia que complace a Dios es la que vive como el nuevo hombre, es la iglesia gloriosa. Y de la única manera que se puede obtener o que nosotros logremos agradar a Dios es si Cristo se forma totalmente en nosotros. A veces lo que se da más importancia en la iglesia local es las alabanzas, es cómo están sus asientos, o ahora que estamos transmitiendo, cómo transmitimos, cuál es nuestra alabanza, qué instrumentos usamos, o muchas otras cosas. Pero no se ha logrado ver que lo que Dios quiere o su deseo es de que Cristo
se forme totalmente en nuestro ser. Es de vital importancia que nosotros veamos el daño que causan las ordenanzas. Vuelvo a repetir, las ordenanzas son la forma en que nosotros adoramos a Dios, la forma en que nosotros practicamos la vida de la iglesia. Esos vienen a ser ritos en la vida de la iglesia. Por ejemplo, algo que afectó de cierta manera cuando empezamos en la vida en la iglesia o cuando empezamos en este ministerio, es que llegamos a un extremo de creer, bueno, en mi caso, de creer que a todo se tiene que decirle amén. Por ejemplo, en la oración, ahí estábamos, amén y amén y amén. Y cuando íbamos a visitar a otros hermanos, nosotros lo hacíamos y los hermanos nos quedaban viendo, ¿no? Nos quedaban viendo raros, o nosotros también nos sentíamos y estos no saben nada, ¿no? De cierta manera. Y bueno, estoy hablando de mi experiencia. O también hay otra ordenanza que también otra práctica que se usa en la iglesia es el levantar las manos, porque hay hermanos que creen que no se tiene que levantar las manos. Por ejemplo, hay un hermano que dice que si usted levanta las manos y está así, dice, ¿cómo tú le vas a hacer eso a Dios? O sea, ¿cómo vas a levantar tus manos así? Si Dios te quiere bendecir, entonces dice, mejor en vez de hacer así, ponte así como la forma de recibir. Y eso divide. Así me decía un hermanito, me decía, hermano, yo creo que yo no estoy de acuerdo, dice, que los hermanos estén levantando las manos de esta manera pero se trata de recibir, dice, entonces por eso decía él, yo levanto mis manos, pero de esta manera porque quiero recibir. Imagínate que nada más eso ya divide. O sea que hay muchas cosas, hermanos, que practicamos que vienen a ser ordenanzas y eso nos divide, pues, de los demás hermanos. Nosotros tenemos nuestra opinión como ser humano, como un ser natural. Tenemos nuestra opinión, tenemos nuestros caminos. Y a veces llegamos a la vida de la iglesia y queremos que se haga como yo pienso, que se haga como yo quiero, que se haga de esta manera. Y nunca pensamos o nunca no buscamos que sea como Dios piensa, que sea como Dios quiere. Porque Jeremías 9:23 al 24 y también Isaías 55, 8 al 9, repito los versículos por si está apuntando, Jeremías 9:23 al 24 e Isaías 55, 8 al 9. Nuestra hermana Ana Ayala lo va a poner en un momento ahí. Pero repito nuevamente, Jeremías 9:23 al 24 e Isaías 55, 8 al 9. Y ahí nos dice que Dios no piensa igual que nosotros, que sus caminos no son iguales que el de nosotros. Amén. Entonces tenemos que ver que Dios no está buscando nada de lo que nosotros creemos que es correcto o pensamos que es correcto. Y a veces nosotros, eso hay mucho en la vida de la iglesia, hay mucha opinión, pero no es la opinión de Dios, no es el pensamiento de Dios. Por eso nosotros tenemos que alcanzar a discernir esas cosas que nos dividen, hermano. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Leamos una vez más. Recuerda que estamos repitiendo, porque en la repetición está el aprendizaje. Dice el 14 al 16 de Efesios 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea que había división, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En estos versículos
vemos a los gentiles. Los gentiles son todas las naciones que no son el pueblo judío. Los gentiles estaban separados de los judíos. Dice Pablo mismo que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel por causa de la ley de las enemistades o de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. O sea que las ordenanzas eran los que nos separaban. Pero nosotros tenemos que saber por qué. ¿Por qué es que vino esto? Porque la Biblia dice que estábamos separados de los judíos, de la nación de Israel. Pero nosotros tenemos que saber por qué causa. Por eso nosotros tenemos que ir a Génesis, al inicio, cuando Dios creó al hombre. Génesis capítulo 1, si leemos ese capítulo, nos damos cuenta que Dios tiene un propósito eterno. Y ese propósito eterno consiste en que Dios desea ser expresado y representado. Entonces en Génesis, Dios nos muestra que Él hizo a un hombre corporativo, porque su beneplácito es tener un hombre corporativo que le sirve para que lo exprese y lo represente en esta tierra. Por eso vemos que Dios no creó a un grupo de 10 hombres o de 100 hombres o de 1000 hombres, sino que creó a un solo hombre, y ese hombre es Adán. ¿Te das cuenta que esa es la meta de Dios, lo que dice Efesios, de un hombre? Pero ese hombre es corporativo, es un hombre con un cuerpo, y ese hombre corporativo debe de expresar y representar a Dios. Pero antes de que el hombre pudiera expresar y representar a Dios, vemos lo que pasó. Vimos que el hombre no logró comer del árbol de la vida, sino que lo que comió fue el árbol de la muerte, ¿no? Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 1 al 11, y ahí nos damos cuenta de que después de que Dios creó al hombre, el hombre fue de caída en caída. Pero antes de explicar esas 4 caídas, vemos que Pablo dice que en la cruz Dios creó al nuevo hombre. En otras palabras, ya hemos estudiado que no fue creado ahí en sí, sino que fue manifestado. Porque el nuevo hombre, no es de este tiempo, sino que el nuevo hombre es desde la eternidad pasada. Amén. Porque cuando leemos Efesios 2:10, está hablando de que Dios hizo y creó al hombre para buenas obras, pero eso fue desde antes de la fundación del mundo, porque ese es el contexto del capítulo 1. Entonces veamos que antes de que Dios manifestara al hombre, porque el nuevo hombre vino a manifestarse cuando Cristo vino, cuando murió en la cruz. Pero antes de que se manifestara el nuevo hombre, unos 4000 años atrás, Dios creó a un viejo hombre, y este viejo hombre es Adán, porque aunque Dios lo creó perfecto de cierta manera, dice la Biblia ahí en Génesis que el hombre cayó y vino a ser carne de pecado. En Timoteo, con los jóvenes, estábamos estudiando que el hombre cayó 4 veces, 4 caídas del hombre. La primera caída fue la desobediencia del hombre de comer del fruto prohibido. Y la segunda caída es que el hombre hizo su propia religión por medio de Caín, ¿verdad? Ahí el hombre trató de buscar llegar a Dios por sus propios medios. Número 3, se dejó ministrar por los ángeles caídos, y ahí se produjo una mezcla para que surgieran gigantes, aunque dice que ya habían gigantes. Es la tercera caída. Y la cuarta caída es la Torre de Babel, donde Dios confundió, ¿verdad?, a todos los hombres ahí. Vamos a ir a Génesis 11:1, porque tenemos que saber cómo es que vinieron a surgir los gentiles y los judíos, y que estaban divididos, estaban separados. Vamos a ir a Génesis capítulo 11, versículo 1, y leamos este versículo que dice:
antes de la caída dice, el verso 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. A pesar de las 3 caídas, el hombre seguía teniendo un mismo lenguaje. Dice aquí que una sola lengua, porque ese ha sido el deseo de Dios. Dios siempre ha querido tener un hombre corporativo que no hablara distinto, sino que hablara un mismo lenguaje, un mismo idioma. Por cierto, se cree que en ese tiempo el nombre del idioma que hablaban era uno, ¿verdad? En otro tiempo nos enseñaron eso. Pero el deseo de Dios, en su propósito eterno, es tener un hombre corporativo que hable el mismo idioma y que piense igual. Que hable el mismo idioma y que piense igual. Ese es el deseo de Dios con el nuevo hombre. Pero resulta que el hombre, en la 4ª caída, él cambió el principio fundamental de Dios. Él no se sometió, no se sujetó, no se hizo uno al deseo de Dios, al deseo del corazón de Dios, porque el deseo del corazón de Dios, repito, era tener un hombre corporativo que hable un mismo idioma y que piense igual, hablar y pensar igual. Dice el 2 y el 3, versículos 2 y 3 dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. El hombre cambió todo. Aquí el hombre cambió la orden de Dios respecto a la edificación o la construcción, porque Dios, Él había mandado que se construyera, si ellos iban a edificar o construir algo, que hiciera piedra y asfalto, o más bien piedra, ¿verdad? Ahí dice que piedra, pero ¿qué hicieron ellos? Pero recuerden que Dios usa metáforas para enseñarnos algo, pero ¿qué hicieron los hombres? Ellos cambiaron. En vez de usar piedra para edificar, para construir, ellos usaron ladrillo y asfalto. Entonces, vemos que el hombre era el que vino a cambiar las cosas, por supuesto, inspirado por Satanás. Él cambió, en la 4ª caída, él cambió todos los principios de Dios, el orden que Dios había establecido. Recuerden que Caín cambió la forma de adorar a Dios o de llegar a Dios por medio de las ofrendas, porque él dijo, porque el deseo de Dios era de acuerdo a Abel. Abel presentó un corderito, él presentó ahí como un sacrificio que es tipo de Cristo, ¿verdad? Que se iba a manifestar en el tiempo postero. Pero ¿qué hizo Caín? Él presentó lo mejor de la tierra, del fruto de la tierra. Eso tiene que ver con el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Pero ahora los hombres aquí en Génesis 11, cuando llegaron a la tierra de Sinar, ellos llegaron con otras metas, con otro cambio. Ellos no se sometieron a Dios, porque ellos dijeron en el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se dan cuenta que ellos llegaron con otras metas. Ya no respetaron lo que Dios había establecido, sino que ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Por supuesto que esa es una metáfora, pero para ver que Dios sustituyó. Él sustituyó las cosas. Él ignoró a Dios y ellos buscaron la forma de llegar a Dios en su propia manera, porque dice que el deseo de ellos era llegar al cielo. Y cambiaron todo, porque les dije que Dios había dicho que tenían que usar piedra para edificar. Pero ¿qué hizo el hombre ahí en la 4ª caída, en la Torre de Babel? Ellos usaron ladrillos y asfalto, y vemos que eso es una sustitución. Ellos sustituyeron a Cristo, en otras palabras, como en ese tiempo, como lo hemos hablado. Entonces el hombre empezó a edificar a su manera, y por eso la Biblia dice aquí en el versículo 5, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre.
que edificaban los hijos de los hombres. Esta es una figura de ver cómo se edifica la iglesia. El versículo 6 al 8 dice: Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Aquí vemos que nacen las naciones. Aquí están los gentiles. Las naciones son sombra de las denominaciones de la cristiandad hoy. En la iglesia del Señor hoy hay denominaciones. No hay naciones, sino que denominaciones. Cada uno defiende su denominación. Entonces de la cuarta caída nacieron todos los países que hay en toda la tierra. Y por eso se llaman naciones. Naciones. Es más, el Señor en Mateo 28:19 dice que vayamos a las naciones. Efesios 2:14. Vamos a regresar a Efesios 2:14. Porque fuimos al inicio y vimos de dónde salieron las naciones, de dónde llegaron los gentiles. Amén. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí ahora ya vemos dos pueblos. Pero ya vimos de dónde salieron todas las naciones. Recordemos lo que dijimos de Isaías y Jeremías, que los caminos de nosotros no son los caminos de Dios, ni los pensamientos de nosotros son los pensamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia que los pensamientos de nosotros no es como los pensamientos de Dios, ni los caminos de nosotros son como los caminos de Dios? ¿Por qué? Es debido a que el hombre cayó una, dos, tres, una cuarta caída, y el hombre vino a ser un hombre viejo y caído, y ese hombre viejo y caído no busca la voluntad de Dios. Por eso no tiene el pensar de Dios, no tiene el camino de Dios. El hombre viejo tiene su propio camino, tiene su propia forma de buscar a Dios. Entonces Dios quiere que el nuevo hombre, porque ese es el deseo de Dios, Él no quiere ver nada con el viejo hombre, sino que el deseo de Dios desde un principio es el nuevo hombre. Entonces, debido a nuestra desobediencia, Dios soberanamente nos confunde. Así como pasó en el inicio, ahora también como cristianos, como iglesia, estamos confundidos, cada quien hablando su propio idioma, cada quien defendiendo sus ordenanzas. Así como el pueblo allá en la Torre de Babel, ellos buscaron edificar con otras cosas, en vez de edificar con piedra, ¿verdad? Los hombres ahí buscaron de la forma de edificar una torre a su propia manera. Y ahí en esa forma, de usar ladrillo, usar asfalto, todo eso, ahí están todas las opiniones. Ahí están todos los pensamientos, sus propios caminos. Y por eso dice que Dios los confundió. Y ellos vinieron a ser llamados gentiles, naciones. Y eso de la división, de la confusión es soberano, porque ellos vinieron a hablar cada uno en su propio idioma. Lo mismo está en la iglesia del Señor hoy, por eso estamos partiendo de aquí. Pero Dios tiene una forma de funcionar, porque Dios, hermanos, no está interesado en mejorar al hombre caído. Fíjense lo que estoy diciendo. Dios no está interesado en mejorar al hombre caído, porque muchos cristianos están buscando ser buenas personas. Pero Dios no está interesado en mejorar al hombre caído. Estamos equivocados si creemos que Dios quiere mejorar al viejo Adán. Ese viejo Adán somos nosotros en nuestro ser natural.
Si nosotros creemos que Dios quiere mejorarnos, quiere que seamos buenas personas, estamos equivocados. Hoy, tristemente, cuando uno escucha los mensajes y predicaciones de muchos siervos de Dios, ahora en las redes sociales que está de moda, muchos mensajes y predicaciones están enfocados en arreglar a las personas en el viejo hombre, pero eso no funciona. No funciona. Si no entendemos esto y si no conocemos el deseo de Dios, nuestro trabajo sería en vano. Por eso el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estaríamos edificando sobre heno, madera y hojarasca. Hermanos, si no captamos esto, entonces siempre vamos a estar ministrando en mejorar al viejo hombre con terapias. Pero recuerda que Dios no está interesado en mejorar al viejo hombre, no está interesado en arreglarlo, de que ya tenemos algunas cosas buenas, solamente que Dios nos dé una manita de gato, ¿verdad? Porque algunos piensan eso, que Dios quiere darnos una manita de gato, arreglarnos y ya estamos. No. No, hermano, lo que Dios quiere es de que Cristo se forme en nosotros totalmente. Entonces vemos a Dios declarando enfáticamente que las naciones que son el viejo hombre, todos ellos están en confusión y todos ellos representan al mal. Ahora, porque aquí en Efesios vemos que hay dos pueblos. Entonces, después de la Torre de Babel, cuando Dios los confunde, vienen a existir las naciones, y de esas naciones ahora Dios hace algo. Dios saca a un hombre, porque en Génesis 12 vemos que saca a un hombre, y este hombre es Abraham. Porque Dios ahora de las naciones quiere sacar o separar a un pueblo a través de Abraham. Y a través de Abraham, Él quiere formar una nación que sea diferente, que se divida de las naciones. Así como Dios tomó muchos años, así como se tomó mucho tiempo para que el hombre se corrompiera, y vinieron en la cuarta caída y son los que representan el mal. Ahora viene Dios y dice: ¿saben qué? Quiero mostrarles el bien, pero el mal y el bien no son mi meta. Entonces ahora vemos a todos los hombres en la cuarta caída que representan al mal, pero ahora Dios dice: voy a poner a un pueblo que represente el bien, y es el pueblo de Israel, y ahí Dios les da las leyes. Por eso el pueblo de Israel representa el bien, y las demás naciones, con todas sus cosas, representan el mal. Entonces vemos que primeramente Dios en las naciones y con el pueblo de Israel nos revela ahora el bien y el mal, pero no es su meta. No es su meta. ¿Cuándo es que Dios nos revela lo que es la vida? Porque así como se inició en Génesis, estaban dos árboles. Uno representa el bien y el mal y otro representa la vida. ¿Cuándo es que Dios vino a manifestar la vida? Cuando Cristo vino. Ahí se manifestó la vida, porque el Señor dijo: yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, porque Él dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, es importante que veamos que de una división, o sea, en la Torre de Babel hubo una división, cada quien con su propio lenguaje. Y de esa división Dios saca otra división. Y para que los judíos sean divididos, sean apartados, separados de los gentiles. Y esta división viene a ser del pueblo de Israel, es lo que produce el bien. Por eso cuando leemos Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais en Cristo. O sea, está hablando, ahí está la división. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vemos los dos pueblos ahí, pero está los gentiles y está Israel.
Los gentiles naciones representan el mal, pero Israel representa el bien. Pero tenemos que tener claro, hermanos, que el bien y el mal no es la meta de Dios. No es la meta de Dios. Amén. Ahora dice que Dios dice, debido a que estos gentiles son malvados y no hay nada que los frene porque son pecadores, ahí dijo claramente que lo que ellos se propongan lo iban a lograr. Entonces Dios voy a dividir y les va a mostrar cuál es el bien. Y entonces Él pone al pueblo de Israel y les da su ley. Y esa ley que que Dios le dio al pueblo de Israel, tiene funciones. La primera función de esa ley es demostrar quién es Dios. La segunda función de esa ley es mostrar quién es el hombre. Y la tercera función de la ley es que Dios quiere capturar al hombre. Y esas son las tres funciones de la ley. Entonces Dios al pueblo de Israel le da la circuncisión, les da una dieta y les pide que guarden el sábado porque ellos son representados por el bien. Entonces vemos que de una división Él saca otra división. Amén. Pero tanto el bien y el mal pertenecen al árbol de la muerte porque no es la meta de Dios. Porque el deseo de Dios al dar la ley a los israelitas, a los judíos, no era para que ellos cumplieran, porque Él mismo dice en Ezequiel 20 que les iba a dar mandamientos que ellos no iban a poder practicarlos. Dios mismo ya sabía. Porque el deseo de Dios no es de que nosotros vivamos o el hombre que Él escogió y predestinó viva bajo leyes, sino que el deseo de Dios es dar su vida a esas personas. Porque lo que a Él le interesa es el nuevo hombre. Por eso te he dicho que Él no quiere improvisar. No quiere mejorar al viejo hombre. Porque a Él no le interesa nada del viejo hombre. El viejo hombre lo único que merece es ir a la cruz. Nada de nosotros, nada bueno de nosotros le interesa a Dios. Lo que le interesa a Dios es el nuevo hombre. Es de que Cristo se forme totalmente en nosotros. Amén. Recuerden que ya hemos dicho que el propósito original de Dios no era la ley. Gálatas dice que fue añadida por causa de las transgresiones, ¿no? Pero el deseo de Dios es que haya un hombre corporativo, hermano. El deseo de Dios es que haya un hombre corporativo que hable un solo lenguaje y que piense una misma cosa. Esa sí es la meta de Dios, que hablemos un solo lenguaje y que pensemos una misma cosa. Pero Dios no logra su propósito por medio del hombre natural. No vayamos a quedarnos con eso. Ni tampoco por medio de la religión. No, hermano. La manera en que Dios logra su propósito eterno es por medio del nuevo hombre. Por eso es importante que nosotros como iglesia vivamos la vida del nuevo hombre. Recuerde pues, estoy repitiendo y repitiendo, porque Dios, su deseo original no es tener un pueblo bajo leyes. No. Y esa forma de predicar hace pedazos a los judíos y a los mesiánicos. Y a cualquiera que quiera refugiarse en el viejo hombre con sus ordenanzas. Porque el viejo hombre, ahí están los hombres buenos y hombres malos. Pero Dios no quiere que nosotros, su iglesia, seamos hombres buenos, ni mucho menos hombres malos. ¿Alcanza usted a ver eso? Que Él no quiere nada bueno de nosotros, de nuestro ser natural. ¿Alcanza usted a ver eso? Ya hemos dicho que las leyes son buenas. Pero no es el deseo de Dios de mantener a su pueblo con leyes, aunque esas leyes son de Él, porque la ley, dice Pablo en Romanos 7:12, que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero la ley no es la meta de Dios. Si tú lees Gálatas, si tú lees esa epístola, te vas a dar cuenta que la ley no es la meta de Dios, sino que fue añadida nada más. Estamos hablando de todo esto porque si nosotros no tenemos cuidado, las prácticas de nosotros como iglesia, en nuestras reuniones, en nuestro culto, se pueden volver ordenanzas que nos dividen de otros hermanos. Pero nosotros no estamos en la vida de la iglesia para vivir bajo leyes.
sino que nosotros fuimos llamados para que Cristo se forme totalmente en nosotros y que Cristo sea nuestro vivir. Porque Cristo es la iglesia. Por eso hemos dicho esa frase que dice, Cristo es mi vida y la iglesia es mi vivir. Entonces entendamos esto, hermano, porque Dios no está interesado en ninguna otra cosa que no sea el nuevo hombre. Él no está interesado en ninguna otra cosa. El deseo de Dios es un hombre corporativo que se llama nuevo hombre. El problema que tenemos nosotros es que ya leemos que Dios abolió los mandamientos expresados en ordenanzas en su carne, en la cruz. Sin embargo, nosotros seguimos buscando ser dirigidos por lo que ya Cristo ya abolió. Por eso en el 2:15 dice claramente, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Lo que tiene que prevalecer en la vida de la iglesia es el nuevo hombre. Ese es el deseo de Dios. Los gentiles, las naciones, ¿cómo están las naciones? Ellos tienen problemas. Porque como países, siempre se han estado, como naciones, siempre se han hecho guerra continuamente. Por causa de su hablar distinto, de su pensar distinto. Y eso los ha dividido al tal grado de declararse la guerra. Y esa guerra viene de nuestra carne, como lo dice Santiago 4:1, viene de nuestras pasiones. Entonces, ¿ves cuál es el problema más grande de las naciones? Ellos defienden sus nacionalidades. Es más, el problema de las naciones es el racismo, de creer que su raza es inferior a otra, ¿no? Por eso han habido guerras. Y ahora nosotros sabemos que han habido guerras mundiales. Estaba leyendo un poquito de la Primera Guerra Mundial y cuál era el propósito de Hitler y todos ellos, ¿no? Era defender su nacionalidad, su raza, creer que son superiores a los demás. Y así están las naciones. Miren, algo que parece amistoso, ¿no? Por cierto, ¿no? Hoy hay fútbol, ¿no? Espero que usted mejor esté escuchando la prédica y no vaya al fútbol, pero aún algo que parece inofensivo, pero ahí están defendiendo su nacionalidad. Ese es el problema. Los que le van a México, pues defendiendo a su país, a su equipo. Los que le van a El Salvador, no sé con quién va a México, pero van a estar ahí gritando, México, El Salvador, México, Panamá. Y entonces, hermanos, se vuelve una guerra, ¿no? Pero lo más tremendo de todo eso, si así están las naciones, ¿cómo están las denominaciones cristianas? Porque cuando llegamos a la vida de la iglesia, seguimos con la misma guerra. Creemos que la forma de vivir la vida de la iglesia es defendiendo nuestra nacionalidad, defendiendo nuestra raza. Hoy día los cristianos, unos contra otros, defendiendo sus denominaciones y aún defendiendo su nacionalidad y sus prácticas religiosas. ¿Por qué? Porque no han visto el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios dijimos que es tener un hombre corporativo que hable lo mismo y que piense lo mismo. O sea que este hablar es el hablar divino y el pensar divino. Recuerda, el nuevo hombre es el deseo del corazón de Dios. No muchos hermanos entienden el asunto de las ordenanzas. Y tampoco se entiende el asunto de las divisiones hoy en día. Pero pregúntate, ¿cuál es el motivo de las divisiones en la iglesia del Señor hoy día? Las divisiones entre los cristianos hoy día han sido y siguen siendo las ordenanzas. Pero ahora vamos a decir un poquito más, ¿cuáles ordenanzas? Pues las prácticas que usamos en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Por ejemplo, hay quienes dicen que la mujer tiene que usar velo. Otros dicen que se tiene que orar. Por cierto,
tengo una música de fondo para predicar y seguramente habrá alguien que no está de acuerdo con esto, ¿verdad? Otros dicen, es que se tiene que cantar a Dios con cierta clase de música. Otros dicen, las hermanas no deben usar aretes. Otros dicen que se vale de todo, hasta los hombres pueden usar aretes, ¿no? Otros dicen, que no se tiene que cortarse el cabello, que sí. Otros han llegado al grado de decir que todos los hombres tienen que usar barba y bigote, y otros no, que no tiene que usarse barba y bigote. Otros dicen que para predicar, que para ir a la reunión se tiene que usar traje, usar corbata. Otros dicen, no creemos en usar instrumentos musicales. Otros están peleando por la doctrina de bautismos, por la forma de celebrar la Santa Cena, etc. Hermano, ¿te das cuenta cuáles son las ordenanzas que nos dividen? Todos nosotros debemos conocer y entender el propósito de Dios. Si nosotros entendemos a Dios, hermano, ¿te imaginas si en Pan de Vida Tultitlán y Chimalpa legalizáramos la ordenanza de que todos tenemos que tener bigote y ordenanza? Y pues Toño Junco y yo salimos fuera porque no tenemos bigote ni barba, ¿verdad? ¿De dónde va, hermano Toño Junco? Pero se dan cuenta que hay cosas que nos dividen, hermanos. El propósito de Dios es el nuevo hombre, y en el nuevo hombre no hay tales cosas. Si nosotros lo entendemos, entonces nosotros vamos a poder caminar alineados con el pensamiento de Dios y con el hablar de Dios. Hay dos cosas que han dividido a todos los cristianos, y también hay dos cosas que han dividido a los gentiles de los judíos. El 50% de nuestra división es el idioma. ¿Cómo están las naciones? Todos están divididos por el lenguaje. ¿Sí o no? El lenguaje. Me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, los primeros días, empecé a caminar ahí y vi una iglesia cristiana ahí. Y me metí ahí. Y llegaron conmigo y pues inmediatamente era una iglesia de habla inglés. Pues en ese tiempo no sabía nada de inglés. Y me dijeron, me preguntaron en inglés, quién sabe qué me dijeron en ese tiempo. Y dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir con los que hablan español. Y yo no esperaba eso, ¿no? No sé, yo esperaba otro trato, ¿no? Pero te das cuenta que el idioma divide. ¿Y cómo están las iglesias del Señor? Las doctrinas, porque cada quien tiene su propio lenguaje y eso divide. El otro 50% de lo que nos divide son las ordenanzas en la iglesia, porque nosotros creemos que por fuerza queremos imponer que las cosas que practicamos en nuestra iglesia local, en nuestro grupo, que los demás grupos tienen que practicarlo. Y por eso muchas veces tratamos de imponer, pero todo eso lo basamos en nuestras propias opiniones y gustos, que son el viejo hombre y no basados en el nuevo hombre. Cuando yo llegué a Oaxaca después de que, hace como 9 años, o 10 años más bien dicho, llegué de ahí de Burlington, de Pan de Vida, y yo llegué con los hermanos a dividirme con ellos, porque llegando allá me dijeron, hermano, predícanos la palabra, y le dije, ¿saben qué? Ustedes no me van a entender lo que voy a hablar, así que discúlpame, pero no predico con ustedes. Yo llegué muy cerrado, muy extremista, hasta que algunos de ustedes que están aquí conocen al pastor Jairo Hernández, que ya no está con nosotros, está con el Señor. Y tuve una plática con él y él me dijo, Lalo, ¿cómo vamos a dar lo que Dios nos ha dado a los hermanos si nosotros no tenemos comunión con ellos? Y él me decía, si te piden que les prediques, es porque ven algo en ti, predícales la palabra, predícales lo que Dios nos ha dado. Pero yo llegué
¿verdad? Con una actitud de menosprecio, de que ellos no sabían la salvación completa, no sabían de los dos espíritus, no sabían todas estas cosas que Dios nos ha regalado, pero hay que usarlo de una manera que no nos divida de los hermanos. Entonces, de lo primero que nos divide, somos victoriosos cuando llegamos a hablar un mismo idioma. Por eso en este ministerio en Pan de Vida, nosotros tenemos un lema que hemos usado muchos apóstoles, una sola enseñanza. Pero hablar algo que es conforme a la economía divina, ¿verdad? Es hablar el evangelio glorioso del Dios bien dicho. Que todos hablemos una misma cosa. Por eso nosotros llevamos la carga y siempre estamos exhortando a los hermanos. Les decimos, hermano, hablen, compartan. Porque ese fue algo que en el inicio de los evangelios vemos a un Juan el Bautista predicando, teniendo una predicación que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino Jesús y ¿qué predicó? Lo mismo. Vinieron los 12 discípulos y ¿qué predicaron? Lo mismo. Vinieron los 70 discípulos que predicaron lo mismo. Y todos los creyentes que son obedientes, que han sido obedientes para seguir el hablar divino, lo han predicado, han hablado un mismo idioma, han hablado el mismo mensaje. Porque cuando se hace en el nuevo hombre, no se está en competencia. Porque el mensaje que resulta en competencia es el que es producto de la mente natural del hombre caído. Porque el hombre caído, el hombre viejo, siempre busca, hermano, predicar diferente y competir. Yo no estoy compitiendo, lo que estoy queriendo en Dios, en Cristo, es transmitirte vida, que entiendas que lo que Dios desea es el nuevo hombre y nada de las ordenanzas que nosotros tenemos. Entonces Dios nos presenta dos creaciones, ya vimos el viejo hombre y el nuevo hombre, pero lo que Dios desea, lo que le complace a Él es el nuevo hombre. Amén. Entonces una de las características del nuevo hombre es que tiene un solo hablar y un solo pensar. Y también quiere que esas ordenanzas que hay en nosotros, que las prácticas que usamos, que no nos dividan. Ninguno de nosotros va a dejar de defender ordenanzas hasta que crezca en Cristo Jesús. Y que practiquemos la fe, la verdad, que es Cristo y la iglesia y no las doctrinas. Cuando nosotros nos perdemos en conceptos y nos hacemos nuestras las doctrinas, las diferentes doctrinas, entonces nos dividimos de Cristo, de los hermanos. Pero fíjate, hermano, que no son personas ignorantes los que dividen, que no son personas que no aman a Dios los que dividen. ¿Quiénes son los que dividen de los demás hermanos? Son los mismos hermanos que dicen que aman a Dios. Son los mismos hermanos que dicen que estudian la Biblia. Son los mismos hermanos que dicen que reciben la luz, la revelación de Dios. Y con todo eso ellos se dividen de los demás. ¿Cómo ves las redes sociales hoy? Porque cada hermano que tiene la oportunidad de ir a un instituto, a la mayoría que hemos conocido, a un seminario, han confundido los términos porque creen que saliendo de ahí, que se prepararon para formar su propio grupo y para hablar su propio idioma y su forma de pensar y tener su propia forma de pensar. Pero eso es actuar como Caín, es ser edificadores de torres con ladrillos y asfalto. Esto que estamos hablando debe de despertarnos, porque puede ser porque aunque nosotros seamos los que amamos a Dios y que los que leamos la Biblia, podemos dividirnos de los hermanos. Te dije cómo yo llegué a Oaxaca. Creo que mi hermano Rogelio está viendo y él sabe cómo yo llegué. Como decía un niño acá en la iglesia, me acuerdo de Kevin, él decía, andaba yo muy payaso, ¿verdad? Porque menospreciaba a los hermanos porque no tenían este hablar. Y en vez de eso, yo debía demostrarles amor, mostrarles, enseñar a abrirme con ellos. Hasta que hablé con el pastor Jairo Hernández, que ya está con el Señor, y él me hizo ver cosas. Vamos a ir a 1 Corintios 12, 13.
Primera de Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Te das cuenta que ya no hay judío, no hay griego, sino que todos venimos a ser un cuerpo, un cuerpo? Por eso, si nosotros no respetamos al cuerpo de Cristo, porque podemos criticar a los hermanos, entonces nosotros no conocemos lo que es el nuevo hombre. Por eso, no te debe de importar la ciudad, el país donde viven los hermanos. Debemos de amarlos y creer y ver que somos un cuerpo. Nosotros tenemos que estar abiertos para tener comunión con ellos. Tenemos que buscar, hermano. Debemos de buscar esa comunión. Ya sea que ellos digan ser bautistas, pentecostales, metodistas, etc. Tenemos que estar abiertos para tener comunión con ellos. No estoy hablando de ecumenismo. Eso es otro asunto. Lo que estamos hablando es lo que dice aquí, que somos un mismo cuerpo. Amén. Somos un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dios me ha mostrado eso de que debo de estar abierto para tener comunión. Por cierto, ayer nos invitaron, ¿no? Aquí en Tultitlán dijeron que iba a haber un día de oración y orar juntos. Y por eso que suspendimos la transmisión ayer. Y hice la convocatoria a la iglesia. Y gracias a Dios porque 2 hermanos respondieron y dijeron, yo voy con usted, hermano. Gracias a mi hermano Aarón, mi hermana Vicky, que me acompañaron, no nos dejaron solos. Y esperaba a más hermanos, la verdad. Pero bueno, yo creo que esto tiene que abrir tus ojos. Es una oportunidad de tener comunión. Porque ustedes dicen, a lo mejor no es que no son parte de Pan de Vida Tultitlán o parte de Pan de Vida Chilmalpa, entonces no tengo tiempo para ellos. Pero hermano, ayer era una oportunidad de mostrar que tenemos comunión. Imagínate, hermano, que todos aquí en Pan de Vida Tultitlán hubiéramos llegado ahí. Porque no fueron muchas iglesias, fueron pocos. Fueron pocos. ¿Te imaginas que todos hubiéramos llegado? Pero tenemos que entender esto, hermano. No debemos de dividirnos de los hermanos. Porque ¿cómo vamos a decir que somos un cuerpo cuando no queremos tener comunión con los hermanos? Espero que los que no pudieron ir de verdad tenían algo muy importante que hacer. Pero ayer me parecía una buena oportunidad de vivir esto que estoy hablando. Porque llegamos ahí, oramos con ellos, adoramos al Señor. Vi a mi hermano Aarón, mi hermana Vicky, a mi esposa, ahí todos juntos, adorando al Señor, haciéndonos uno con los hermanos. Porque ahí no había de que eres bautista, pentecostal, metodista, independiente. Ahí era un cuerpo orando por un solo propósito. Entonces la visión que debemos llevar es que somos un solo cuerpo. Y ese cuerpo se llama el nuevo hombre. Esa es la visión de Dios. Porque aquí dice en Corintios que fuimos bautizados en un cuerpo. Fuimos bautizados del Espíritu Santo. Pero no es para hablar en lenguas como muchos otros hermanos lo creen. Porque hay 2 aspectos del Espíritu en nosotros. Hay un aspecto exterior. Y es que fuimos bautizados en un cuerpo porque viene el Espíritu Santo sobre nosotros para que tengamos la realidad del bautismo sobre nosotros. Y también dice que se nos dio a beber, que es el aspecto interior del Espíritu sobre nosotros. Tenemos las 2 cosas, hermano. Y todos en un cuerpo, todos los cristianos. Cuando dice que vino el día de Pentecostés, dice que allí en Hechos 2, dice que todos los que estaban ahí escucharon a los hermanos hablar el mismo mensaje en su idioma. Un mismo hablar tenían los hermanos. Porque el bautismo del Espíritu Santo es para devolvernos el hablar que es sin confusión. Era devolvernos al hablar universal de Dios
para que todos escuchen la palabra de Dios en su propio idioma. Debemos saber que hay un solo cuerpo, hermanos, y que todo el cuerpo tiene que hablar un solo idioma, porque el hombre corporativo es el nuevo hombre que habla el idioma de Dios, el lenguaje divino. Te invito últimamente a Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este versículo es duro para judíos y para los mesiánicos, porque los judíos tienen la circuncisión. Y los mesiánicos también están, ¿verdad? Que es la mezcla ahí, que están deseando que hay que guardar todo la ley, ¿no? La circuncisión, el sábado y la dieta y todo eso. Ellos están muy interesados. Pero este versículo dice que no vale nada. Porque de ambos pueblos Dios hizo uno, el nuevo hombre. Porque ¿de qué sirve estar circuncidados si seguimos siendo el viejo hombre? Porque esos hermanos que quieren guardar la dieta, el sábado, las ordenanzas, la circuncisión, ellos odian o no odian, pero aborrecen a los que no creen igual que ellos. Lo que vale ante Dios no son las normas, no son las prácticas, las ordenanzas, sino lo que vale ante Dios es que Cristo se forme totalmente en nosotros para que nosotros seamos el nuevo hombre delante de Dios. El nuevo hombre delante de Dios, que es el único que complace a Dios. Hoy día en los cristianos hay una gran cantidad de ordenanzas que divide unos de los otros. ¿Qué está pasando? Como dijo aquel, que los hombres no entendieron el mensaje del Señor, porque el Señor dijo, amaos los unos a los otros. Pero ¿qué hacen los hombres? Y no solamente los hombres, sino que la iglesia, armaos los unos contra los otros. ¿Te das cuenta cómo estábamos divididos? En una iglesia local hay división, por eso es necesario que crezcamos en Cristo para que Cristo se forme totalmente en nosotros, para que seamos el nuevo hombre que complace el corazón de Dios. Pero estamos enfocados en muchas ordenanzas que nos dividen. Pero ¿qué acerca de Dios? ¿Qué acerca de complacerlo? Pero te pregunto antes de terminar, ¿está usted dispuesto a que sea parte de que se produzca el nuevo hombre, que es la meta de Dios? ¿Está usted dispuesto a ser parte de eso? ¿Está usted dispuesto en complacer a Dios, en decir, Señor, he entendido, quiero que tú te formes en mí, crece en mí hasta que te formes totalmente, porque es lo que Dios se ha propuesto? Y solamente por medio del nuevo hombre, Dios logra su propósito eterno. ¿Está usted dispuesto a decir en esta hora, yo quiero ser ese nuevo hombre? Renuncio a todas las ordenanzas que me dividen de mis hermanos. Porque no estamos diciendo que no hay que usar, porque tenemos que usar los instrumentos, tenemos que usar el equipo de sonido, tenemos que usar, sí, pero en adorar al Señor, pero que no se vuelvan algo que divide de los hermanos. Que cuando tú visites a otros hermanos, que no te divide tu forma de alabar a Dios. Que cuando tú tengas la oportunidad de hablar con un hermano, que tu hablar sea Cristo y la iglesia y no de doctrinas que dividen. ¿Cuántos pueden decir en esta hora, heme aquí, Señor? Yo quiero participar de tu propósito. Renuncio a vivir al viejo hombre y deseo vivir lo que es el deseo de tu corazón, que es el nuevo hombre. ¿Cuántos pueden decir, heme aquí? Si tú has entendido este hablar, tú puedes decir, amén, yo quiero complacer a mi Dios. Yo quiero
vivir para mi Dios. Si tú has entendido, ora conmigo en esta hora y pidamos perdón a Dios, porque nosotros le hemos fallado muchas veces al Señor. No hemos entendido cuál es el deseo del corazón de Dios. Señor, en esta hora, Padre, reconocemos nuestro orgullo, reconocemos nuestro error, reconocemos que nuestras prácticas nos han dividido de los hermanos. Señor, en esta hora, Padre, renunciamos a todo aquello, renunciamos a nuestro viejo hombre, a nuestro ser caído, para que vivan, porque deseamos vivir en el nuevo hombre que te complace, porque en el nuevo hombre podemos amar a los hermanos, podemos aceptar a los hermanos, podemos, Padre Santo, creer y ver que somos un solo cuerpo, que somos lavados con tu sangre, que somos comprados a precio de sangre, que nos has dado tu espíritu, que nos has dado tu vida. Señor, perdona porque hemos defendido nuestra nacionalidad, nuestra raza, nuestra cultura, nuestra política. Perdónanos, Padre, eso nos ha dividido también. Pero aún las ordenanzas, las prácticas, la forma de adorar en la congregación donde estamos, también eso ha dividido de nuestros hermanos. Oh Señor, que no seamos, porque tú pones, Señor, el ejemplo del pueblo de Israel, que ellos defienden a capa y espada lo que tú les diste, Señor. Y ellos aborrecen a la iglesia, aborrecen, Señor, no quieren nada con tu iglesia. Por eso a ti te mataron, ellos participaron a que tú fueras en la cruz. Perdónanos, Padre, tenemos el ejemplo, Señor, y queremos, anhelamos, deseamos vivir tu propósito eterno, que es que todos nuestros hermanos, con nuestros hermanos tengamos un mismo hablar y tengamos un mismo pensar, que corramos en la misma regla del nuevo hombre. Oh Señor, ayúdanos en esta hora. Aquí estamos, Señor, y gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, y ahora podemos decir con toda sinceridad que amamos a los hermanos. Que podemos decir que amamos a los hermanos porque somos un cuerpo, un solo cuerpo. Que nos diste a beber de un mismo espíritu. Fuimos bautizados en un mismo espíritu. Oh Señor, gracias por tu hablar. En el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos que estuvieron. Bendícelos con este hablar. Señor, eres tú el que pones este hablar para que nosotros despertemos, para que nosotros, Señor, podamos vivir la realidad de la vida de la iglesia que te complace a ti en el nuevo hombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias a Dios porque pudimos entregarles un mensaje más de Efesios. Este fue el mensaje número 73.